¿Cómo va? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos ¿Sí? a esperar a que vayan ingresando. Bien, bien también. Bueno, llegué temprano. Llegaste temprano. Hola chicas, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Ya ha pasado de esa categoría porque Bueno, a las 5 largamos. Profe, anda muy lento Moodle, por eso tardamos en entrar. Ah, perfecto. Bueno, para la clase de la semana que viene, que ya la pueden ver porque ya la subí, eh, puse creo que el vínculo en Moodle, pero si no, guárdense digamos, el ID de la reunión y la contraseña y entran directamente por Zoom y no usamos Moodle, ¿sí? Incluso es una reunión, la de la semana que viene, que no se va a cortar a los 40 minutos. Por eso yo voy a aparecer con otro usuario que se llama Secretaría TIC. Lo de la asistencia en Moodle, sí, yo recién probé y estaba muy lento y ayer a esta hora pasó lo mismo. Creo que lo dejé abierto, si no me equivoco, 3 o 4 horas,
pero en el peor de los casos las dejo abiertas hasta mañana. No hay problema. Acá me dice Silvia que Moodle no anda. Vamos a buscar el ID de la reunión. Ahí está. Bueno, ahí me dejó entrar, así les digo cuál es hasta qué hora está abierta la asistencia. Bueno, ahí vamos admitiendo. Ahí se conectó Silvia. Y a Silvia la vamos a poner como coanfitrión. Y vamos a ver, les voy a silenciar los micrófonos. Ahí está, ahí los pude silenciar a ustedes. Bien, cualquier cosita, o bien pueden utilizar el chat, que Silvia va a ir contestando, y si no, pueden habilitar cualquiera de ustedes el micrófono, ¿sí? Ahí yo lo silencié, pero cualquiera de ustedes lo puede habilitar, ¿sí? Así que cualquier comentario lo van haciendo ahí a través del chat. Bueno, ¿qué nos tocaba ver hoy? Vamos a ir, yo les voy a compartir mi escritorio. Confírmenme que ahí se ve. Esto lo voy a cerrar. Lo vamos a minimizar. Y quiero ver que me confirmen que ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe, se ve. Perfecto, se ve bien. Bueno, Sil, vos andá, si podés, admitiendo los que van llegando. Bueno, el ejercicio primero, en realidad, es un poco de repaso de lo que fuimos viendo la semana pasada. Nos muestra, digamos, digamos, para qué nos sirve una estructura de tipo for. Entonces vemos, por ejemplo, qué pasaría si nosotros quisiéramos sumar 5 números, pero sin disponer de una estructura repetitiva, ¿sí? Las estructuras repetitivas en realidad pueden ser con cantidad conocida de iteraciones, o sea, cuando yo sé, como en este caso, cuántas veces quiero sumar los números y después hacer la división para calcular un promedio, o puede ser una estructura repetitiva sin conocer esa cantidad de iteraciones, como por ejemplo, cuando se trata de una cajera de un supermercado que va sumando los artículos en la caja. En realidad ella va sumando hasta que en un momento decide apretar el botón para que le calcule el total, y ahí se tiene que cortar el tema de la suma, ¿sí? Bueno, entonces acá lo primero que vemos es una variable que se llama total, que se inicializa en 0. ¿Qué quiere decir inicializar una variable? No es lo mismo que declarar una variable. Declarar una variable significa indicarle al algoritmo, en este caso, qué tipo de variable se va a usar.
O sea, le estamos indicando que va a haber un espacio en memoria que se va a llamar total, donde yo voy a guardar un tipo de dato, ¿sí? Ese tipo de dato va a poder ser numérico, alfanumérico, lógico, ¿sí? Entonces eso es una declaración de variable. En algoritmos no hacemos esa declaración de variables, porque en realidad eso va a depender después cuando uno pasa a un lenguaje de programación, qué tipo de lenguaje de programación sea, que nos pida declarar las variables de una manera o de otra. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C++, uno tiene que declarar absolutamente todas las variables. Hay otros lenguajes, como puede ser Visual Basic, que en realidad ya ahora no se usa más, sino que se usa Visual.net, donde uno no tiene que declarar absolutamente todas las variables que utiliza, ¿sí? Bueno, ahí está. Bien. Entonces nosotros acá utilizamos esta variable que se llama total y la colocamos en 0. Le damos el valor inicial 0. ¿Esto para qué lo hago? Para que cuando yo ejecute este algoritmo, vamos a suponer 2 o 3 veces, que en la corrida siguiente del algoritmo no guarde esa variable, vuelva a 0, no guarde lo que tenía la última vez, ¿sí? Que a veces, digamos, puede pasar, depende del lenguaje de programación que se use, esta variable puede resetearse a 0 automáticamente o sea necesario hacerlo forzosamente. Nosotros es una buena práctica, digamos, que lo hagamos forzosamente. Entonces ahí le estamos declarando en 0, le estamos inicializando en 0. Entonces acá vemos en este algoritmo que ingresamos una variable num, a esa variable que teníamos total, le asignamos lo que total tenía, más num, después volvemos a ingresar otra variable num, o sea, no tiene sentido ir cambiando las variables porque una vez que yo ingreso num nuevamente, pisa lo que num tenía, ¿sí? Anteriormente, y en total voy guardando lo que total tenía más num cada vez. Este procedimiento lo hago 5 veces, ¿sí? Cuando termino de cargar esas 5, de sumar esos 5 números, recién ahí, fíjense que yo digo, mostrar el promedio de los números ingresados es total dividido 5. ¿Hay alguno que le resultará más fácil colocar una variable promedio a la que yo le asigne total dividido 5? Pero esto puede ser perfectamente posible y no utilizo una variable extra, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? A ver si hay algún comentario en el chat. Sí, profe. Bien. Bueno, el que no entiende me va parando. Bueno, entonces, eso es una variable de tipo acumulador. Yo la utilizo para ir acumulando valores, ¿sí? Los acumuladores siempre se inicializan en 0. De la misma manera vamos a hacer con los contadores. Un contador me va a servir para contar cosas. Normalmente los contadores se van a incrementar de 1 en 1. Bueno, en este ejercicio entonces que vemos acá, ¿qué es lo que se repite? Se repite ingresar num y total es igual a total más num. Eso es lo que se repite. Entonces vamos a verlo directamente en Structorizer. Esto lo vemos acá, ¿sí? Donde hacemos la declaración de total en 0. Vamos a usar la estructura for o la estructura para, que eso también se puede configurar desde acá. Eso lo vamos a ver si quieren con más detalle la clase que viene. Había una, yo lo tengo en castellano, nombres de los elementos. Ahí estamos, donde acá podemos decir que, por ejemplo, le vamos a poner algún nombre distinto, digamos, que el para se va a llamar for, que sí, eso se los voy a mostrar en la clase que viene cuando lo tenga más preciso yo. Bueno, entonces tenemos ahí la estructura for. En for yo voy a tener una variable, la sintaxis de la estructura for es siempre la misma, for o para, y o cualquier nombre que yo le ponga a la variable, desde el valor inicial, que en este caso es 1, hasta 5. También podría ser yo que cada salto, digamos que cada vuelta del for, en vez de incrementarse en 1 la variable i, se incremente en 2, en 3 o en lo que fuere. Eso se llama el paso del for, ¿sí? Normalmente y por defecto es 1. Entonces, ¿qué hago yo? Input num, donde acá ingreso la variable num, y acá la voy acumulando. Eso sucede una vez,
sucede 2 veces, 3 veces, 4 veces, digamos, desde 1 hasta 5 veces. Yo podría decir que el for vaya desde 5 hasta 10 y sería lo mismo, ¿sí? O sea, puede ir desde el valor que yo quiera hasta el valor que yo quiera. Una vez que termina, o sea, cuando llega a 5, automáticamente corta y pasa a la sentencia siguiente, que en este caso es mostrar el promedio. ¿Estamos? Bueno, hasta acá entonces vimos lo que es la sintaxis de para y cuándo se utiliza. Bueno, ahora vamos a ir subiendo un poquito el nivel de complejidad. Dice el segundo ejercicio, vamos a repasarlo. Se debe realizar un muestreo con 50 personas, cuyo objetivo es determinar el peso promedio de niños, jóvenes, adultos y ancianos que habitan en el edificio. Las características se determinan a partir de la siguiente tabla. Niños, la edad de niños va de 0 a 12, la de los jóvenes va de 13 a 29, la de los adultos de 30 a 59 y de los ancianos 60 en adelante. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para calcular un promedio de peso? Vamos a necesitar, por un lado, acumular el peso, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular el peso promedio de 5 personas, ¿qué tengo que hacer? Tomar el peso de la primera, acumular el peso de la segunda, acumular el peso de la tercera, de la cuarta y de la quinta, y después dividir por 5. Pero esto lo voy a tener que hacer para cada una de las edades, o sea, tanto para los niños, los jóvenes, los ancianos y los adultos. Bien, entonces para eso por lo menos voy a necesitar 8 variables, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, acá está, donde vamos a tener el peso de los niños, va a ser el peso de niños más peso, cantidad de niños va a ser cantidad de niños más 1, y demás. Bien. Entonces, yo sé que son 50 personas. Como son 50 personas, voy a poder utilizar una estructura repetitiva de tipo para, que va a ir desde 1 hasta 50. ¿Cuáles son los datos que tengo que leer cada vez? Voy a tener que leer la edad y el peso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, empiezo a discriminar. Si la edad es menor o igual a 12, cae acá, o sea, sumo, acumulo en el contador PN y cuento en el contador CN. Caso contrario, ¿se acuerdan que acá yo les había aclarado que no es necesario poner edad mayor a 12 y edad menor o igual a la 29? Si sale por el lado del falso, quiere decir que va a ser lo opuesto a lo que está acá. O sea, si acá edad dice edad menor o igual a 12, del lado del falso se sobreentiende que edad es mayor que 12. Entonces acá vuelvo a preguntar si edad es menor o igual a 29, en ese caso acumulo en el contador PJ el peso y cuento en el contador CJ, incremento en 1. Fíjense que siempre, acá están los 4 acumuladores y acá debajo los 4 contadores, ¿sí? Por eso utilicé 8 variables. Todas están inicializadas en 0. Para esto, ¿podría haber utilizado una estructura de tipo case? Les pregunto. ¿Alguien en el chat? Yo ahí no puedo ver el chat, me parece. A ver acá. El chat, bien. Moodle estaba caído, sí. A la pregunta de la asistencia, sí está abierta en Moodle, lo que pasa es que Moodle colapsa a esta hora, ya nos viene pasando hace varios días. Yo creo que la dejé abierta 3 horas, pero si no llegan a poder entrar, alguno me manda un mensajito, no me manden todos un mensajito, o lo ponen en un foro, cosa de que los demás vean lo que están escribiendo, y yo se las habilito mañana, ¿sí? La idea es que que vayamos siendo honestos con el tema de la asistencia, ¿sí? O sea, la asistencia, está bien, la idea es que la asistencia sea más laxa en este periodo, pero sería bueno que ustedes pudieran asistir a la mayor cantidad de clases posible. Bueno, hasta acá. Si ustedes tienen alguna duda, me paran.
¿Sí? Bien. Bueno, entonces, respecto de esto que estábamos viendo, que lo estábamos viendo acá, que se ve un poco más grande, ¿por qué no puedo utilizar una variable, una estructura de tipo case? La estructura de tipo case en este caso nos podría servir para la edad, pero no la podemos utilizar porque la mayoría o muchos de los lenguajes de programación no admiten en cada uno de los resultados de la variable case, ¿sí? No admiten rangos, ¿sí? O sea, tienen que ser valores precisos. Es, por ejemplo, si la edad fuera igual a 12, yo podría acumular y contar, si la edad fuera igual a 29, pero no el rango, no puedo poner menor o igual. El menor o igual implica un rango de edades, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? La pueden ir planteando por chat, me paran, ¿sí? Una vez que el for se incrementó 50 veces, recién ahí nos muestra los promedios. Un error bastante frecuente, que todavía no lo vi en ustedes, pero porque no tuvimos oportunidad, es el tema de inicializar contadores y acumuladores, eso anótenselo, siempre es importante. Y otra cosa es que los promedios los muestren al final, cuando yo terminé de leer, ¿sí? De hacer todas las lecturas. A veces no tiene sentido, lo van haciendo, es como si ustedes acá me mostraran cuánto da PN dividido CN. A mí, en realidad, si lo hago antes de terminar de leer el último valor, me va a dar resultados incorrectos, ¿sí? Entonces, los promedios siempre se muestran al final. ¿Alguna duda hasta acá? Me pueden poner en el chat, que yo también lo veo. ¿Sin dudas? Bueno, ¿me entienden todo o están mirando televisión y yo no lo, y me los estoy perdiendo? Profe, ¿podés explicar por qué? Ah, Sí, dale, ¿por, dale. ¿Por por qué? qué, por qué no se puede usar la otra estructura? La estructura case, porque no admite rangos, ¿sí? O sea, yo no puedo poner en cada una de, a ver si en el siguiente ejercicio se usa una estructura case, no, me parece que la semana pasada usamos. A ver, yo ahí me voy a fijar. Clase virtual 1. Total, ahí ustedes me van siguiendo. Yo no me acuerdo cuál de los ejercicios. El 2, profe, era. El 2. Bien, Sí. perfecto. Acá yo no podría poner, por ejemplo, menor o igual a 12. ¿Sí? Eso no se habilita en la mayoría de los lenguajes de programación. No quiere decir que en todos. Yo creo que en Visual Basic sí se podía. Pero como no en todos los lenguajes, por ejemplo en C++, no se puede, directamente inhabilitamos esa estructura. ¿Sí? Ahí se entiende por qué no. Yo acá tengo que poner un valor preciso. Tendría que poner, por ejemplo, 12. Si la edad podría ser 12, perfectamente cae acá adentro, que era lo que nos pasaba acá. Uso, había una determinada cantidad de usos posibles. Eran 3 usos o caía del lado del default, ¿sí? En este caso yo sé que tengo 4 rangos de edades, no tengo 4 edades puntuales, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces utilizamos hasta acá todos condicionales anidados, ¿sí? Bien, condicional anidado es un condicional dentro de otro condicional, ¿sí? Otra cosa que de paso que ya estábamos acá, que les quiero mostrar, porque me ha pasado de verlo, es que a veces ustedes quieran, por ejemplo, que si, por ejemplo, el uso es trabajo o diseño, unificar acá
la sentencia que sigue, y que estas dos sigan hasta abajo, o que esta siga hasta abajo, se los tendría que mostrar en un papel, o poder usar una pizarra que pueda escribir para mostrarles. Y estos, digamos, tener que los una un if, por ejemplo. Digamos, todas tienen que terminar a la misma altura. No puedo unificar estas y poner un condicional debajo de estas tres y no debajo de este. No sé si se llega a entender. ¿Sí? O sea, cada una después de estas sigue su camino sola. ¿Sí? Sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué en ese caso modelo no está declarado? ¿No sería una variable? Modelo, sí, pero no declaramos variables en algoritmos. Funciona igual. Eso porque depende de cada lenguaje de programación. Lo que yo les decía, por ejemplo, ustedes no van a ver C++, pero en C++ se declara hasta la variable i, que en general en ningún lenguaje de programación hay que declararla. En C++ se declara absolutamente todo, ¿sí? Pero en este caso, como no lo vamos a ver, no hace falta, y por eso yo les pido que directamente no lo hagan, ¿sí? Porque se embochinchan, se hacen lío, les da error la sintaxis, no saben cómo avanzar, ¿sí? En tal caso, si hay alguna variable que tenga que usar decimales y no me muestra los decimales y redondea, tampoco me importa, porque la idea es que sepan, digamos, cómo descifrar el algoritmo. Lo fundamental que uno mira a la hora de una corrección de estos ejercicios, que incluso yo los apruebo a veces si tienen errores de sintaxis, o hay cosas que yo les pongo como resultado, se asume como error de atención, o se asume como error de interpretación del enunciado, ¿sí? O sea, hay cosas que no me interesan del todo. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que ustedes puedan identificar qué datos el usuario va a ingresar, ¿sí? Y qué datos el usuario tiene que obtener. Y lo del medio es lo que tienen que hacer ustedes, que es donde está el algoritmo. Pero es identificar bien eso. Entonces, por ejemplo, en el trabajo práctico 1, que de paso les aviso, espero que les lleguen bien los avisos que yo mando por el foro. Hay un foro que ni siquiera necesito respuesta, lo mando por el foro del docente. Es que este fin de semana va a estar abierto sábado y domingo la corrección del trabajo práctico 1. ¿Sí? A alguno que le haya puesto alguna observación, pero el trabajo está aprobado, no me tienen que entregar nada, ¿sí? Solamente entregan los que están desaprobados, o los que están no entregados. Todo lo tenemos que hacer por plataforma, no podemos aceptar trabajos por mail, porque si no las calificaciones se nos complican, ¿sí? Entonces va a estar abierto y la semana que viene está abierto un trabajo práctico que es también conceptual, o sea, que forman parte de la nota de ustedes, el trabajo práctico 2. Trabajo 3 y 4 van a ser como más intensos, van a ser sobre vectores específicamente. El trabajo 3 va a ser de vectores simples, el trabajo 4 va a ser con ordenamiento y búsqueda, donde por ahí para determinar una nota o cerrar una nota nos van a servir estas notas conceptuales que simplemente se definen como aprobado y desaprobado, donde no discriminamos, digamos, ni el excelente ni el regular, sino que el aprobado es lo mismo un 10 que un 6, y un desaprobado es lo mismo un 3 que un 1, ¿sí? Bueno, pasamos, bárbaro. Pasamos al último ejercicio. La semana que viene, me voy acordando de cosas y voy diciendo, vamos a tratar de redondear este tema, digamos, darles 3 ejercicios más, donde yo se los paso unos días antes para que ustedes lo puedan ver y puedan ir consultando, y después ya la semana siguiente empezamos con vectores, que es un tema que les cuesta bastante más, entonces la idea es que esto lo vayamos entendiendo bien. Sí. Dijo que iba a dejar abierta para entregar de vuelta el trabajo práctico. Sí, porque yo tuve el sábado y el domingo. Abre a las 0 horas del sábado y cierra a las 23:59 del domingo. 2 días tienen. Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, un entrenador le ha propuesto a un atleta recorrer una ruta de 5 kilómetros durante una cantidad de días. Cantidad de días ya nos está indicando que no conocemos esa cantidad de días, y así determinar si es apto para la carrera de 5 kilómetros. Para considerarlo apto, debe cumplir las siguientes condiciones.
Este es más complicado. En ninguna de las pruebas debe realizar un tiempo mayor a 16 minutos. O sea, si una de las pruebas, acá nos está avisando que terminamos en 10 minutos, si alguna de las pruebas supera el tiempo de 16 minutos, ya esta persona es no apta, ¿sí? Bien. Después, en una o más pruebas debe realizar un tiempo menor a 12 minutos. O sea, si en todas las pruebas hace un tiempo mayor de 12 minutos, no apto. Y el tiempo promedio, ya cuando me dice promedio, a ustedes se les tiene que encender la lamparita de que van a necesitar un acumulador y un contador, ¿sí? Debe ser menor o igual a 13 minutos, ¿sí? De cada prueba realizada se ingresará el tiempo en minutos. Al finalizar, informar si el corredor debería ser seleccionado por el entrenador. Sabemos que hay un solo corredor, pero no sabemos qué cantidad de pruebas va a realizar. Sabemos que por cada prueba, yo el dato que voy a ingresar son los minutos. Yo tengo que buscar alguna manera de encontrar una posibilidad de cortar el ciclo, es decir, de dejar de ingresar minutos. Cuando el operador ingresa determinada cosa, el ciclo se tiene que cortar y decirme si es apto o si es no apto. Entonces, para esto, ¿qué tengo que utilizar? Una estructura repetitiva de tipo mientras, ¿sí? Mientras suceda algo, yo entro al ciclo. Cuando ese algo deja de suceder, salgo del ciclo. Ahora vamos a ver después cuándo utilizamos estas variables. Entonces voy a decir que mientras continuar sea sí, es una variable de tipo lógica, porque acepta sí y no, por ejemplo, dos valores, o sí y cualquier otra cosa distinta de sí, ¿sí? Y finalizar 16 sea igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Me dice que finalizar 16 sea igual a 0. Dice, en ninguna de las pruebas debe realizar un tiempo mayor a 16 minutos. Supónganse que este programa lo va a estar ejecutando el entrenador. Yo voy cargando los datos de mi entrenado, de mi alumno. Si en algún momento eso supera, digamos, esa variable me indica que superó los 16 minutos, listo. Yo ya lo considero no apto. No tiene sentido que siga leyendo el resto de las pruebas, ¿sí? Eso es una variable que se conoce también como tipo bandera. La bandera toma uno de dos estados, ¿sí? O sea, o toma un estado, y si ese estado cambia, me indica a mí algo. Por ejemplo, en este caso, que tengo que cerrar el ciclo. Entonces, el continuar, ¿qué hace? Digamos, me permite que el operador siga marcando, digamos, siga indicando que sigue queriendo leer pruebas, ¿sí? Y el finalizar lo que verifica es que ninguna prueba sea mayor a 16 minutos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Porque el tema de las banderas es un tema que cuesta entender. Después se van a dar cuenta de que son útiles. Bueno, vamos a suponer que ingresa el tiempo, ¿sí? Acumulo el tiempo y cuento la cantidad de pruebas. Esto acuérdense que me servía para el promedio, porque yo tengo que verificar cuando termino que el promedio sea menor o igual a 13 minutos, ¿sí? Pero además de verificar que el promedio sea menor o igual a 13 minutos, tengo que verificar que en ninguna de las pruebas haya un tiempo mayor a 16 minutos y tengo que verificar que en alguna prueba haya sacado un tiempo menor a 12. Son un montón de cosas las que hay que controlar. Si el tiempo... Sí. Perdón. Entonces, el programa lo primero que me vas a mostrar es que yo ingrese el tiempo. El tiempo, sí, porque acá el continuar igual así, Sí. lo que dice, me garantiza el primer ingreso. Esto normalmente yo en vez de poner una variable continuar y ya declararla en sí, lo que le digo es que el usuario ingrese el valor de continuar. Entonces, si el usuario quiere entrar una vez al ciclo, tiene que poner a continuar en sí. Si lo ponen no, directamente no ingresa nunca. ¿Sí? Ah, listo. Entonces ahí el continuar se carga en sí, entonces ingreso. Ingreso el tiempo.
lo acumulo y lo cuento para saber después el promedio. Ahí pregunto, vamos a suponer que el tiempo que yo leí es 17 minutos, ¿sí? Entonces acá, a la variable finalizar 16, la pongo en 1. Ingreso continuar, vamos a suponer que el entrenador quiere volver a cargar otro dato. Entonces pone que sí. El sistema verifica, digamos, el mientras verifica, que la variable continuar sigue en sí, pero la variable finalizar 16 cambió a no, digamos, cambió a 1. Y como cambió a 1, no vuelve a ingresar al ciclo, ¿sí? Entonces ahí pregunta, ¿finalizar 16 es igual a 0? No, ya sale por el lado del falso y muestra no apto. Esto no importa en qué momento suceda, si sucede en el primer tiempo que leí, en el tiempo número 25 o en el tiempo número 1500. Si el último tiempo leído es mayor a 16, va a caer de este lado por el lado del verdadero, la variable finalizar 16 va a pasar a 1, y cuando acá chequee, va a caer del lado del falso. Las sentencias AND, en realidad son como concatenadores, ¿qué hace? Chequea que todas las condiciones se cumplan. O sea, para que caiga del lado del verdadero, se tiene que cumplir esta y esta. No sé si ustedes ven mi mouse, pero se tiene que cumplir que el finalizar 16 sea 0, que el finalizar 12 sea 1, y que el tiempo acumulado dividido la cantidad de pruebas que hizo sea menor o igual a 13. Se tiene que cumplir las tres cosas. Cualquiera de las tres que no se cumple es no apto, ¿sí? Vamos a suponer que, porque acá, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que efectivamente el alumno haya hecho un tiempo menor a 12, vamos a suponer, qué sé yo, que leo la primera prueba y la primera prueba es 11 minutos. Acá la acumulo y la cuento, verifico que el tiempo no es menor a 16, entonces la variable finalizar 16 va a seguir en 0. Caigo de este lado, pregunto si ese tiempo es menor a 12, ¿sí? Si es menor a 12, lo voy a poner en 1, quiere decir que ya cumple el primer requisito. No me interesa cuántas veces hace tiempo menores a 12, ¿sí? Por eso acá no lo cuento, solamente cambio una bandera de estado. Entonces, si esa condición se cumple, bueno, ya este requisito está cumplido. Después tengo que verificar que este requisito se cumpla, que nunca haya pasado por acá. Con una sola vez que pase por acá, el ciclo se corta, ¿sí? Y después, ¿cuál es la tercera cosa que me queda verificar? Porque puede ser que se cumpla esta y que se cumpla esta. Por ejemplo, vamos a suponer que en todas las pruebas hizo 25 pruebas. En las 25 pruebas hizo un tiempo de 14 minutos. Nunca va a haber pasado por este lado, o sea, nunca el tiempo va a haber sido mayor a 16. Nunca se cumplió el tiempo menor a 12, por ahí no va a pasar. Vamos a suponer que una de las pruebas es 11 minutos y el resto, las otras 24 es 14. Se cumplió este lado, pasó una vez por acá, pero cuando calcule el promedio, le va a dar que el promedio va a ser 13,50, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se va a cumplir la tercera condición y va a caer igualmente por el lado del no apto, ¿sí? Para eso se utilizan las banderas. Las banderas no me sirven para contar ni para acumular. Las banderas también se declaran. Para que una bandera sirva tiene que tener un valor inicial, ¿sí? Yo después chequeo si ese valor inicial cambió, quiere decir que alguna condición se cumplió. Siempre se utilizan o dentro de un mientras o con un condicional, ¿sí? Para verificar si ese estado cambió o no. Si lo quieren probar... Anita, tenés un minuto. Sí, por eso ya me Un quedo minutito. corta de tiempo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, profe, pero por ejemplo en este caso, la bandera estaría dentro del segundo i. Esperen que les aclaro. Si se corta, la vuelvo a ingresar, volvemos a iniciar. ¿Sí? Así que salimos, la semana que viene no nos va a pasar esto. Pero si se corta, volvemos a iniciar. Sí, ¿qué me preguntabas? La bandera, o sea, si yo tengo que identificarla, Sí. o sea,
¿cómo me doy cuenta? Vos dijiste que es la variable que va a ir cambiando, pero yo a simple vista, ¿cómo sé? Te das cuenta por el funcionamiento. Fíjate acá que vos ingresaste, acá están cambiados los nombres de las variables. Suponete